Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Epístola a los Hebreos, capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo en el día de hoy. Vamos a comenzar a ver este pasaje, a verlo juntos. Abrió su Biblia ahí en Hebreos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Como siempre, le animo, mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo la lectura de lo que vamos a ir tratando juntos. ¿Está bien? Creo que es un buen ejercicio para mantenernos enfocados y viendo que lo que estoy explicando es lo que está ahí en el texto, ¿no? Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante hasta el versículo 13 y luego vamos a orar y comenzamos. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que das a nuestras vidas, por esta preciosa reunión que nos estás regalando, en la cual hemos podido cantar, alabar tu nombre, orar juntos. Hemos recibido tu palabra del comienzo con la escuela bíblica, con el Evangelio, con la lectura pública de las Escrituras. Ha sido todo precioso, Señor, y hermoso lo que hemos podido llevar a cabo adelante. Ruego ahora por esta parte central de la reunión en la cual seremos expuestos a tu voz. Habla a nuestro interior, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda darnos entendimiento y quebrantar nuestras vidas al escuchar las verdades que veremos junto con sus implicaciones prácticas. Que podamos ser persuadidos y creerlas y ponerlas en práctica para que de esta manera los que estemos aquí seamos edificados de acuerdo a tu voluntad. Dame, Señor, la capacidad de poder expresar con sencillez y con claridad estos textos, que pueda hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Un sacerdote nuevo y mejor para un pacto nuevo y mejor. Vamos a ver hoy la primera parte de este sermón. Esta semana estaba leyendo acerca de un relato que ilustra muy bien la verdad que vamos observando al avanzar en esta epístola.
te la puedo contar esta historia. Se cuenta la historia de un turista que hace unos años atrás se perdió en medio de una selva muy espesa y peligrosa. Y para fortuna de este turista, de este viajante, se nos cuenta la historia que se encontró con un nativo de la zona al cual pudo recurrir para pedirle ayuda y solicitar, ¿no?, que le ayudara a regresar al lugar de donde él se había alejado, donde se había perdido. Bueno, este nativo accedió y lo empezó a llevar. Al andar durante un tiempo en ese camino, en el recorrido que estaban haciendo, el viajero empezó a dudar, porque había pasado ya un tiempo. Y le preguntó a este hombre que lo guiaba, a este nativo, lo miró y le dijo, ¿seguro que este es el camino? La respuesta del nativo fue muy interesante. Le dijo a este turista, Señor, en esta selva no hay caminos, el camino soy yo. Así como en esta historia, ¿no? Pienso que el asunto principal de toda esta enseñanza es demostrar que el Hijo es superior, porque fuera de Él no hay salvación. Que justamente, como decía en esta historia, solamente Él es el camino. Y que por medio de su obra, como sacerdote a favor nuestro, es solo por esa obra que podemos perseverar fieles en la fe hasta el fin, venga lo que pueda venir. Esta era una realidad que los oyentes originales de la carta debían considerar si no querían bajar los brazos, lo que estamos viendo en toda esta gran sección. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, se resaltaba a Cristo como un sumo sacerdote mejor que el levítico y que debido a su superioridad no solo era superior, sino que también había reemplazado a los hijos de Leví en el sacerdote. Habiendo explicado eso en el capítulo anterior, en esta nueva sección, comenzaremos a ver otro asunto igual de importante. No solo que el Hijo sirve, ministra como un sacerdote nuevo y mejor, sino que además ministra bajo un pacto nuevo y mejor. Como decía la semana pasada, los que estuvieron se acuerdan, el autor de la carta fue anticipando algo de esto. En capítulo 7, versículo 22, mencionaba a Cristo como fiador de un mejor pacto. Dijimos varias veces un recurso que utiliza el autor en particular, de ir planteando un tema que no va a tratar en el momento, pero que sí va a empezar a tratarlo después. Bueno, varias veces lo ha hecho y lo ha hecho también en el capítulo 7. Ahora, ¿qué es lo que busca con todo esto? Con todo lo que está explicando. Bueno, darle más razones a su audiencia original de por qué, como decía hoy el pastor Isaías, ellos debían mirar a Cristo en medio de las luchas que estaban sufriendo si querían sostenerse con firmeza. Y no solo animarlos, sino advertirles justamente en esta exhortación acerca de lo absurdo que era buscar otras opciones fuera del Hijo por medio de los cuales ellos pensaban lograr estar bien con Dios y a la vez poder lograr tener paz y tranquilidad en el mundo que vivía. Eso no era posible, aunque podía sonar lindo, porque la única salvación se encontraba justamente en confiar en Cristo y seguirle fielmente en obediencia. Entonces no había manera de poder seguir adelante en la fe cristiana o en la fe que ellos profesaban sin Cristo. Sin Cristo no hay nada para el cristiano. Abandonar a Cristo y abandonar a la comunidad cristiana no era la respuesta para sus problemas. Esto era lo que ellos tenían que entender y que tenían que creer. Así que, planteado todo esto y vamos a ir desarrollando hoy, te animo a seguirme en este sermón porque estoy seguro que, así como le fue para los lectores originales de la carta, el pasaje que vamos a empezar a ver hoy va a ser de mucho consuelo y fortaleza para tu corazón, como lo fue cuando empecé a estudiarlo y empecé a ver las verdades que estaban en este texto. El tema del sermón es el siguiente: para sostenerse firmes en la fe, los creyentes deben considerar que el Hijo sirve como sacerdote bajo un pacto nuevo y mejor. Este es el tema, repito, para sostenerse firmes en la fe, los creyentes deben considerar que Cristo, que el Hijo, sirve, ministra como un sacerdote bajo un pacto nuevo y mejor. ¿Qué deben considerar al respecto? El pasaje presenta 6 conceptos acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto, de los cuales hoy, por razones de tiempo, vamos a ver los 3 primeros. ¿Está bien? ¿Me siguen? Está bueno el ventiladorcito, decía Emma, ¿verdad?
tira airecito acá arriba. Vamos a ver entonces el primer concepto del pasaje. El primer concepto que tenemos en el versículo 1 y en el versículo 2. En este nuevo pacto, en este pacto nuevo y mejor, el Hijo ha sido establecido como sacerdote y rey del tabernáculo verdadero. Este es entonces el primer concepto. El texto comienza presentando el tema central de todo el pasaje, aquí en el versículo que vamos a ver, pero que no solamente es el tema central de este capítulo, de este pasaje, sino justamente es el tema central, por así decirlo, de toda la sección general, que como vimos empezó en el capítulo 7 y que va a continuar allí casi por el final del capítulo 10. Versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es el punto principal. ¿Qué es lo que enseña? Bueno, miremos algunas cuestiones importantes. De arranque, considerar lo que recién mencionaba. El autor de la carta define expresar de manera clara cuál es el punto principal de todo lo que viene diciendo en esta sección. ¿Cuál es ese punto principal? Ahí tendríamos que subrayar que tenemos, dice, tal sumo sacerdote. Hoy escuchamos en el Evangelio que Emma decía, ¿no? Porque tanto nos amó Dios, ¿no? De tal manera, es una comparación, algo superlativo. Aquí también, tal sumo sacerdote es el que tenemos, ese es el punto principal. Y por lo que vimos, este representante tan grande no es como los hijos de Leví. Dijimos que pertenece él a otro orden. Como vimos antes, incluso en el capítulo antes, este sumo sacerdote tiene cualidades excelentes que lo distinguen del sacerdocio anterior. Capítulo 7, versículo 26, leíamos acerca de estas excelencias y veíamos que decía, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y empezaba a dar cualidades excelentes de él, ¿se acuerdan? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los de Leví, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Como resaltaba también en el sermón anterior, una de las noticias más trascendentales para los creyentes del nuevo pacto es saber que el que los representa, el que hoy nos representa e intercede por nosotros, por los creyentes, es el mismísimo Hijo de Dios, es Jesús mismo. El Verbo que se hizo carne y que con su obra redentora ha sido constituido por Dios como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, tal cual había sido anticipado en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Capítulo 7, versículo 17, el autor de Hebreo dijo, pues se da testimonio de él. ¿Dónde se da testimonio de él? En el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la cita que utiliza él para mostrar ese testimonio? Es el Salmo 110:4, que es el que menciona a continuación. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la cita que da testimonio acerca del Hijo como un sumo sacerdote según otro orden. Ahora, el autor no se queda solamente con este asunto. Como también antes ya venía enseñando acerca de este sumo sacerdote, del Hijo, a diferencia de los hijos de Leví, este sumo sacerdote también dijimos que es un rey, es un sacerdote de la realeza. Por eso, justamente, en nuestro pasaje, no duda en repetir justamente que dice que este sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Dios, se sentó a la diestra de Dios. Evidentemente, por lo que entendemos nosotros, ¿quién se podía sentar en un trono? Un rey. Tenía que ser un rey para sentarse en el trono. Y tal como el autor también enseñó anteriormente, estamos haciendo un repaso, nos sirve para acordarnos, el autor está haciendo este repaso, él le ha mostrado ya que esto no es un problema que sea un sumo sacerdote de la realeza. Estaba anticipado ya en las Escrituras que el Mesías
ocuparía ambos roles, sería sacerdote y sería rey, y que esto no sería un problema ya que él no iba a ser un ministro según el orden levítico, que ellos sí no podían tener esta atribución, sino que él no iba a tener problema porque sería bajo un orden distinto. En capítulo 7, versículo 15 decía, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, que sabemos que es un sacerdote de la realeza, se levanta un sacerdote distinto, ¿está bien? Completamente diferente, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como habíamos dicho que era el caso de los sacerdotes de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, todo esto ya más o menos lo hemos venido masticando, ya lo veníamos viendo, lo venimos entendiendo, pero luego de hacer estas menciones ya conocidas por la audiencia original, es que entonces en esta sección se remarca una peculiaridad más, una característica más de este sumo sacerdote de la realeza. Se trata ahora acerca del lugar donde ejerce su ministerio de intercesión. ¿Dónde es que él está ministrando? ¿Dónde es que él está sirviendo? Bueno, en el versículo 12 nos dice dónde es que sirve. Dice versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como ya vimos, este sumo sacerdote no es de la misma clase que los hijos de Leví. Por ende, Dios también estableció que él no ministre en el mismo lugar que ellos lo hacían. ¿Dónde ministraban ellos? Bueno, como sabemos por el Antiguo Testamento, Aarón, el primer sumo sacerdote levítico, comenzó su labor en el tabernáculo que Moisés erigió en el desierto. Un santuario que si usted lee el Antiguo Testamento va a ver que sus elementos eran portátiles. ¿Por qué? Porque bueno, en muchos momentos tenía que ser levantado, se desarmaba, por así decirlo, y se llevaba hasta otro lugar. Iba de un lado a otro. Este ministerio del sumo sacerdocio se mantuvo en el tabernáculo hasta el momento cuando fue reemplazado por el edificio, el templo que Salomón edificó en Jerusalén, ese templo magnífico que nos cuenta la historia más adelante que Salomón levanta, ¿se acuerdan? David tenía la intención, Dios no le permite, pero dice, un hijo tuyo lo va a hacer y es Salomón quien levanta ese templo inmenso, precioso. Ahora, para el momento de la redacción de la carta ya no estaba el templo de Salomón, como sabemos eso fue destruido antes del éxodo babilónico, y a donde ahora los sacerdotes levíticos en el momento de la redacción de la carta estaban ministrando, era en el templo que Herodes, el rey Herodes, allí muchos años antes, había remodelado y que también se encontraba en Jerusalén. Templo que fue destruido un par de años después de la redacción de la carta, en el año 70, por el general Tito. En el año 70 destruye el templo de Herodes. Pero en el momento de la carta se escribió todavía, el templo de Herodes estaba en pie, que también era un templo muy hermoso. Ahora bien, por lo que aquí se nos dice, Jesús no ministró ahí. No ministró ni en el templo que estaba en ese momento de Herodes, y tampoco, dice acá el autor, está queriendo mostrarnos que tampoco si hubiera estado en el momento que hubiera estado el templo de Salomón, tampoco hubiera ministrado ahí, y tampoco hubiera ministrado en el tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hubiera hecho? Bueno, porque como dice el autor de la carta, el Hijo brinda su servicio en otro lugar diferente. ¿Dónde? Dice el texto, en el verdadero santuario, el que sería el tabernáculo original, que como vamos a ver un poquito más adelante, era el que se le fue revelado a Moisés como referencia para el primero que se construyó en el desierto. Luego lo vamos a ver con más detalle. Moisés hizo una réplica de un templo que se le fue mostrado en el monte, que le sirvió como modelo para el que luego él hizo. Ese templo es el verdadero, que es donde el Hijo ministra. Así que como comenté en otras ocasiones, el autor utiliza el recurso también aquí de ir planteando un tema. Nuevamente él vuelve a plantear un tema porque no nos da mucho detalle, pero vuelve a utilizar el mismo recurso que siempre.
Ya vamos acostumbrándonos a su forma, ¿no?, de escribir. Él vuelve a dejar un tema como un poquito medio picando, pero que después lo va a desarrollar, se va a explayar en los capítulos siguientes. Que el Hijo no solo es superior por poseer un sacerdocio mejor, por como vamos a ver en nuestra sección actual, ministrar bajo un pacto mejor, sino porque también ministra en un templo mejor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Un templo mejor que, como vemos claramente por lo que acá se nos está contando, en lo mínimo que acá se nos está contando, ya entendemos que es uno diferente, porque este templo es capaz de servir como templo, porque lo menciona como santuario, y a la vez también se lo menciona como un lugar donde el rey se sienta. ¿Ven que es diferente? Es un templo donde es un tabernáculo donde se ofrecen sacrificios, donde se presentan ofrendas, pero también el lugar donde hay un rey que está sentado en un trono. Y esto es extraño para la gente que lee, acuérdense que los oyentes originales eran de contexto judío. Para ellos esto era extraño, porque para ellos en el Antiguo Testamento estos lugares eran distintos. O sea, para ellos una cosa era el templo y otra cosa era el palacio del rey. David no iba a sentarse, o Salomón, porque David ya no lo hizo, pero Salomón construye el templo, y no es que Salomón construye el templo y se sienta en el templo, no. Una cosa era el lugar, y de hecho ustedes leen el Antiguo Testamento, se nos cuenta detalles sobre el palacio y la casa que él se hizo y el trono tremendo que él se hace, y después por otro lado se nos cuenta sobre este otro edificio que era el templo que él hacía. Entonces en un sentido podía llamar la atención, ¿cómo ahora algo junto cuando antes no era junto? Y tal vez ellos les podía sonar raro. Bueno, pero aunque les podía sonar raro, el concepto de que ambos lugares sean uno solo, no era inadecuado. Si usted piensa en el tabernáculo, justamente el tabernáculo era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar y ofrecer los sacrificios, pero también a la vez el pueblo sabía que allí, en ese tabernáculo, justamente en el lugar santísimo, era donde habitaba la presencia de Dios. O sea, en aquel tiempo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, por así decirlo, el trono de Dios estaba justamente allí en el tabernáculo terrenal. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el lugar donde Dios estaba en medio de su pueblo. Por lo que entonces, si el que estaba sentado en el tabernáculo verdadero era Cristo, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque justamente Él es también Dios. Él es el Dios que se hizo carne. Entonces no había ninguna contradicción que el templo sea el lugar donde estuviera entonces también el rey, porque claramente este rey del que estamos hablando, que es sumo sacerdote, también es Dios. Es sumo sacerdote para siempre y es un rey eterno, sirviendo en el santuario y reinando desde el mismo lugar. Ahora, ¿cuál es el dato que en particular se menciona de este santuario? Un santuario especial, dijimos, un santuario donde también está entronado este rey. Dice el texto que este tabernáculo, dice, no lo levantó el hombre, sino que lo levantó el Señor. Entonces, evidentemente, este tabernáculo no está en la tierra, sino en los cielos. No es temporal como fue el de Moisés. Sabemos que el tabernáculo de Moisés fue temporal. Pasaron algunos años y luego lo reemplazó el templo de Salomón. Sino que este tabernáculo que levantó el Señor, que levantó Dios, es uno eterno. Por eso, justamente, el que ministra allí es un sacerdote que también tiene que ser eterno. Pero que también es un sacerdote que es el verdadero, el definitivo, el que ocuparía el lugar de mayor honor en todo el universo visible e invisible, sobre todo lo que existe, material y espiritual. Así es el que está en ese lugar, en ese templo, y desde allí, en un sentido nosotros no lo vamos a entender porque es algo que vamos a ver más adelante, es algo espiritual, y no lo logramos entender, nuestra mente no llega a comprender
lo que aquí nos están haciendo es imágenes para que logremos entender. De alguna manera en ese trono celestial, Él está sentado, gobernando sobre todo y ministrando a favor de su pueblo. Él es la gloria que lo llena todo. Un comentarista dice lo siguiente en cuanto a esta verdad. Escuche, Jesús sirve como sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo. Este verdadero tabernáculo ha sido erigido por el Señor, tal como nos lo recuerda el escritor. Lo que quiere decir es que Dios le dio a Moisés una copia del tabernáculo que Él le mostró. La copia estaba en la tierra, el verdadero tabernáculo está en los cielos. Ahora, el comentarista pregunta, ¿menciona las Escrituras un tabernáculo en los cielos? Dice él, sí. Isaías dice haber visto al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Este santuario, dice este comentarista, no ha sido erigido por el hombre, sino por Dios. Él dice, nunca lo hubiera erigido de no haber designado a Cristo para servir en dicho tabernáculo. Y luego finaliza y dice, después de haber cumplido con su obra expiatoria, Jesús entró al santuario de Dios, donde representa los intereses de todo su pueblo. Del tabernáculo de Dios fluyen bendiciones que sobrepasan cualquier bendición del sistema levítico de sacrificios. En todo esto nos encontramos con el primer concepto acerca del sacerdocio del Hijo en relación con este nuevo pacto y mejor que los creyentes deben considerar si quieren mantenerse firmes en la fe. ¿Cuál es ese primer concepto? Que el Hijo ha sido establecido como sacerdote y rey del tabernáculo verdadero. Es un sacerdote nuevo, es uno mejor, es uno distinto a los anteriores y además ministrando en un tabernáculo mejor, el verdadero. Ahora lo que quedaría por responder es, ¿y cómo se relaciona esto con el tema que estamos mencionando, que yo mencioné, que es el tema del nuevo pacto? Bueno, un pacto que como vamos a ver más adelante, quizá no tanto en esta primera parte del sermón, seguramente lo vamos a ver más detalle en la segunda parte, cuando justamente el autor de Hebreos cita una cita muy extensa del profeta Jeremías, donde presenta justamente características, estipulaciones del nuevo pacto, pero claramente entonces tiene beneficios más impresionantes para aquellos que son alcanzados por este nuevo pacto, y por ende mejor. Bueno, para un pacto así se demandaba un sacerdote más completo que el levítico. Uno que lograra lo que ellos no podían lograr. Uno por medio del cual el representante del pueblo del pacto pudiera estar entonces día y noche delante de la presencia misma de Dios, intercediendo por aquellos con los cuales se concertó este convenio, este pacto. El sacerdocio, como estuvimos viendo y vamos a ver luego, más adelante, bajo el antiguo pacto solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero este pacto del cual vamos a hablar es mucho mejor. El representante estaba ahora no en el santuario terrenal, sino en el original, en el celestial. Pero además, no solo que estaba, si usted se fija y lee con atención acerca de las estipulaciones del antiguo pacto, el sacerdote entraba dentro del lugar santísimo una vez al año y no menciona que haya una silla donde él se sienta, no, todo el tiempo parado y un ratito, un tiempito y se va. Pero acá, este sumo sacerdote está en la presencia de Dios misma, ni siquiera en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial, y aparte dice, está sentado. Y no solamente está sentado, sino que no se va a ir de ese lugar. Está intercediendo día y noche por nosotros. ¿Se dan cuenta de la tremenda diferencia entre el pacto nuevo y el anterior? Ahora, toda esta enseñanza tenía que llevar a la reflexión a la audiencia original. Ellos habían vivido su vida
antes de conocer el Evangelio, dijimos, todos eran de contexto judío. Por lo tanto, antes de conocer el Evangelio, ¿cuáles eran los ministros que ellos conocían? Los sacerdotes levíticos. Eran lo que habían visto desde el comienzo de su vida. Ya de chicos iban al tabernáculo, al templo y conocían a los sacerdotes. Iban hasta el templo porque sabían que allí debían adorar, presentando los sacrificios por el pecado. Lo que entonces el autor de la carta quiere que piensen esta gente es lo siguiente. Bueno, ustedes iban a ese tabernáculo, a ese templo. Ustedes iban a ese lugar a adorar. La pregunta que les hace ¿era realmente ese santuario el verdadero? O mejor, o más interesante pensar, ¿era ese templo, ese santuario perfecto? Bueno, por lo que vemos aquí en el texto nos hace pensar rápido. Si ese templo, ya sea, estamos hablando del tabernáculo de Moisés, ya sea el templo de Salomón o el templo de Herodes, fue levantado por hombres, sabiendo que los hombres son pecadores, bueno, evidentemente ese tabernáculo no puede ser sin defectos. Porque ¿quién lo levantó? Gente defectuosa. O sea, aunque incluso hablamos del tabernáculo, incluso del desierto, sabiendo que el que lo levantó fue Moisés, y sabemos que Moisés fue el siervo más fiel que ellos pudieron conocer, y que él hizo una réplica del que le fue mostrada en el monte, no debemos olvidar esto, dejar pasar, que ese que él levantó, incluso haciéndolo tan bien como lo hizo, no dejaba de ser una copia del original. Que en definitiva el que importaba, ¿cuál era? El verdadero, el que estaba en el cielo. Lo que les llevaba entonces al siguiente punto. ¿Quién podría ministrar en ese santuario celestial que estaba justamente en el trono de Dios? ¿Podía hacerlo Aarón? ¿Podía hacerlo cualquier otro sacerdote del linaje de Leví? No, tenía que ser un sacerdote apto para ese lugar. Uno que definitivamente tenía que ser superior al levítico. Uno como Jesús. Un pastor afirma lo siguiente, escucha, muy interesante. Como era de esperar, el sacerdote superior ministra en un santuario superior. No ministra en un templo de cedro y oro o en uno de mármol blanco, aunque puede ser muy bello e impresionante. Mucho menos en un tabernáculo hecho con piel de animales. Al momento de escribir Hebreos, el tabernáculo había dejado de usarse hacía 1000 años y el templo de Herodes no iba a durar en pie más de 5 años más, dice este comentarista. Pero en el santuario de Jesús está en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y no el hombre. Y no puede deteriorarse, desmoronarse o ser destruido. Esto debía inquietar entonces los corazones de aquellos que estaban luchando con la tentación de volverse atrás. El punto es, qué absurdo querer confiar en algo que era inferior, porque ellos estaban queriendo abandonar a este sumo sacerdote para volverse a los sacerdotes levíticos. O sea, ¿cómo este sacerdocio levítico podía darle justamente una seguridad mayor? ¿Cuál es la alternativa? ¿O cómo podrían pensar que la alternativa de abandonar a Cristo le podría dar mayor seguridad? Eso era imposible. Y mucho más, si como vamos a ver luego, ya ni siquiera este sumo sacerdocio levítico estaba en vigencia. Porque por más que todavía en el momento de la carta todavía había sacerdocios que estaban sirviendo dentro del antiguo pacto, dentro de la ley de Moisés, gente que pertenecía al linaje de la tribu de Leví, ya su trabajo había sido abolido. De alguna manera le había llegado como el telegrama de despido, pero no se habían hecho cargo. O sea, pensar en esta opción era una actitud necia. Los oyentes de la carta debían rechazarla por completo. A ver, de la misma manera, si bien hoy los creyentes no piensan recurrir al sacerdote o levítico que lo ministran,
Básicamente porque no existe más ese servicio, no vas a encontrar más sacerdotes levíticos, no hay templo donde puedan servir. Sí luchan los creyentes hoy con la tendencia, no de buscar tal vez una alternativa así como estos hermanos allí, sino con la tendencia de minimizar el compromiso que tienen con este nuevo y mejor sumo sacerdote que lo ha incluido a un pacto mejor. Porque el problema esencialmente no es solo que intentaran recurrir a un sacerdocio que no estaba vigente y que no lo podía ayudar, sino que con esa decisión, lo más triste de todo es que estaban despreciando al sumo sacerdote que sí podría administrarlos perfectamente y que incluso estaba intercediendo por ellos en el santuario verdadero. Mirá lo que estaban despreciando. Muchos cristianos hoy luchan con eso. Desprecian a Cristo buscando otras alternativas. Pero no solamente pasa esto. No solamente hay este problema hoy. Incluso hay otros cristianos que lamentablemente tienen otra tendencia también pecaminosa. Buscan de alguna manera hacer una diferencia en Cristo donde vemos que justamente no hay diferencia. O sea, a ver, para que me entiendan, hay cristianos evangélicos que están dispuestos a que Cristo sea ese sumo sacerdote que abogue por su vida, que los ministre. Hay gente que abraza esta idea de que quieren a este Cristo sumo sacerdote que preserve sus corazones y los consuele en momentos de prueba, pero sin poner tanto énfasis en que además de ser sumo sacerdote también es rey. En el sumo sacerdote, todo de acuerdo, pero en el rey, bueno. O sea, son personas que son capaces de decir amén a la gracia, pero que llaman legalismo a las demandas del discipulado. Que abrazan con todo su corazón la idea de tener un sumo sacerdote que se haga cargo de todo, pero que cuando este sumo sacerdote, que es rey, les dice lo que tienen que hacer, y obviamente no se lo dice de manera directa, sino que se lo dice por medio de su palabra y por medio de personas que le dicen lo que este rey dice, no, eso es legalismo. No me quieras imponer una carga. Quieren, por así decirlo, redención, pero sin sumisión. Y eso no se puede. No se puede. Porque el Evangelio proclama a Cristo no solo como Salvador, sino también como Señor. O como estamos en nuestra parte, el Evangelio proclama, y la enseñanza de la Biblia es clara, que debemos aceptar a Cristo como sumo sacerdote, pero a la vez también como ¿qué? Como rey. No son dos personas, es la misma. No se puede rechazar la idea de que si bien Él nos salva por gracia y nos lleva a Dios, el resultado de eso es que rinda tu vida en devoción y obediencia a Él. No se puede. A ver, para dar un ejemplo. Hay cristianos, conozco, evangélicos, supuestos estudiantes, eruditos de la Biblia, ellos se definen así, que por ejemplo les encanta discutir, y si es en las redes sociales mejor donde los puedan ver, les encanta discutir con otros acerca de cómo, por ejemplo, interpretar los capítulos 10 y 11 de Romanos. Son tremendos para querer mostrar su postura en cuanto a si Israel en el futuro sí, si no, y que si pun, y que pan, y todo eso se vuelven locos. Y están peleando con otros para intentar mostrarles qué es lo que ellos dicen, cuando obviamente puede haber diferentes posturas porque son textos difíciles, pero después, cuando llega al capítulo 12, es como que ya no les interesa tanto prestar atención. O sea, se vuelven locos por el capítulo 10 y 11 que habla sobre escatología, pero cuando leen capítulo 12, versículo 1, es como que ahí no prestemos tanto. ¿Qué dice 12.1? ¿Te acordás? Luego que Pablo explica todos los conceptos en cuanto a la redención, en cuanto al pasado, el presente y el futuro, en el capítulo 12, versículo 1 arranca y dice con claridad: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, estaba con el pastor Isaías, estábamos charlando con una persona, estaba medio enojada, medio mal, ¿no? Consigo mismo, estaba medio ahí como, no nos trataba mal, pero estaba bastante como compungida en su corazón, porque esta persona aducía que no podía entender cómo la iglesia no iban a enseñar correctamente acerca de los puntos que él veía en cuanto a la escatología, y que no podía entender cómo iban a anunciar y decir que al final de los tiempos las cuestiones se podían poner peor, y que porque él entendía en su teología de que iba a ser diferente y que pum y que pa, ¿no? Y todo muy lindo, lo escuchábamos con mucha atención, ¿no? Y estábamos muy compungidos por esto. Y después que lo terminamos de escuchar le dijimos, pero amigo, querido, hace como un mes que no venís a la iglesia. Y eso no te pone mal. Y él nos miró y dijo, bueno, sí, bueno, tienen razón también. ¿Cómo? O sea, se volvía tan loco, tanto que es como que se rasgaba la vestidura porque habíamos enseñado algo que se acuerda su postura estaba bien, pero en algo tan simple y que el Señor le mandaba a hacer, de alguna manera no le generaba ninguna controversia. O sí, veía que estaba mal, pero bueno, no es tan grave. Hermano, vivir un cristianismo sin compromiso te coloca en una situación similar que la de un creyente que en el primer siglo buscaba una opción alternativa al querer readoptar el judaísmo. Porque seguir a este sumo sacerdote que ministra en el santuario verdadero implica, obviamente, rendición de la voluntad de manera completa al que está sentado en el trono y que es el Rey de todo, incluso de tu misma vida. Debes entender esto con claridad y no equivocarte en tu enfoque, porque es peligroso. El segundo concepto que vamos a ver es que en este pacto nuevo y mejor, el Hijo es el cumplimiento de lo que el anterior pacto anticipaba. Versículo 3 en adelante. El pasaje prosigue hablando de algunos rasgos respecto del rol del sacerdocio. Dice versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El autor vuelve a recordar cuál era la función del sumo sacerdote. Era constituido para presentar ofrenda y sacrificio. Por medio de los animales mediaba entre Dios y el pueblo. Como vimos antes también, antes de ofrecer esos sacrificios por el pueblo, debía también representar las ofrendas por su propio pecado. Ahora, si este era por lo cual fue constituido para presentar ofrenda y sacrificio, si esta es la premisa, si Cristo fue constituido como sumo sacerdote, lo que dice acá lo lógico es que era necesario que también Él tenga algo que ofrecer. Y como sabemos, Él tiene algo que ofrecer. Por lo que hemos visto ya anteriormente y vamos a ver luego más adelante con más claridad incluso, sabemos que lo que Él ofreció es su propia vida como sacrificio por el pecado de su pueblo. Eso va a ser allá al final, en el capítulo 10, pues todavía nos queda por ver, dijimos que Cristo está ahora ministrando bajo un pacto mejor, luego vamos a ver que Él ministra en un tabernáculo mejor, y definitivamente, como conclusión, va a mostrar que Cristo ofrece una ofrenda mejor. Esa ofrenda mejor es su propia vida. Por eso en capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola ofrenda fue suficiente. Y por eso ahora ya está sentado, porque su obra expiatoria ya se cumplió. No tiene que volver a ofrecer nuevos sacrificios por el pecado. Ya lo hizo. Ahora, esto lo lleva a la conclusión que el texto presenta a continuación. Fíjense que el versículo 4 arranca, así que, acá hay una conclusión. El autor da una conclusión, dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Un texto medio complicado. ¿Qué quiere dar a entender el autor con esta declaración?
Bueno, que el Señor, respecto a su ministerio como sacerdote, si se encontrara en la tierra, no serviría como sumo sacerdote. ¿Por qué? Bueno, porque como vimos, su labor no la realiza en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial. Y porque también, como ya se nos explicó, él no cumple con las exigencias del sacerdocio levítico, ya que su genealogía humana no pertenecía a la tribu de Leví. Los que estaban todavía sirviendo, estaban sirviendo bajo esa ley de la descendencia. O sea que con lo que acá se está declarando en esta sección, no estaba dando a entender que Cristo no podía tomar el lugar de los sacerdotes levíticos que presentaban una ofrenda según la ley mosaica por alguna imposibilidad. Él claramente sí ya había ocupado su posición de acuerdo a los planes de Dios. Él ahora era el nuevo sumo sacerdote. Incluso, aunque estos sumos sacerdotes o estos sacerdotes levíticos, por falta de entendimiento, al momento de la redacción de la carta todavía siguieran ministrando. Como dijimos, aunque ellos estaban ministrando, no debían hacerlo. Ya tenían que entrar al retiro, tenían que dejar el lugar, pero evidentemente los hombres que lo hacían todavía no entendían que ya Dios los había reemplazado. Que Dios los había reemplazado justamente ¿por quién? Por el Hijo. Ahora el Hijo ocupaba ese lugar. De acuerdo a los planes de Dios eso ya estaba establecido, pero todavía había gente que no lo creía. Ahora, si bien los reemplazó, pero no para tomar su función en el tabernáculo terrenal donde ellos todavía permanecían, sino, como dijimos, continuado con la obra de intercesión, ¿dónde? En el tabernáculo de arriba. Allí ahora se seguía sirviendo en este trabajo de sacerdocio. Ya el de la tierra había sido abrogado. Ahora, si bien estos sacerdotes ya habían sido reemplazados en su función, aunque no tenían que ya hacer ese trabajo, así todo, el autor quiere mostrar que todavía cumplían una meta. Aunque no tendrían que seguir haciéndolo, en el tiempo que lo iban a seguir haciendo hasta que no lo hicieran más, seguían cumpliendo una meta. Una meta que no arrancó en esos días o en esos tiempos, sino que era algo que incluso ya venían llevando a cabo los sacerdocios levíticos, incluso cuando todavía el antiguo pacto estaba vigente. O sea, había una meta que en el momento cuando la carta es escrita, era la meta, una de las metas que están cumpliendo, que era lo mismo que antes. ¿Cuál era esa meta? Lo que dice en el versículo 5. Dice, los cuales, hablando de los sacerdotes levíticos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A ver, intentad entender esto. En el antiguo pacto dijimos que había elementos característicos que lo distinguían, vos lo sabés. El sacerdocio, de acuerdo a algunas normas que tenían que servir. Las ofrendas eran particulares y estaban claras cómo tenían que ser. El tabernáculo también. Eran todos elementos que fueron establecidos por Dios por medio de la ley de Moisés. La ley de Moisés estaba claro cada uno de estos elementos cómo tenían que funcionar. Ahora, todos ellos, mientras el antiguo pacto estuvo vigente, eran útiles, como sabemos, para regular la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Pero, si bien tenían esta función, no era la única función que cumplían. Tenían además otro propósito. ¿Cuál era ese otro propósito? Lo mismo que dice acá, fíjese al comienzo del versículo 5, el servir como figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es esto de figura y sombra? Bueno, la idea de figura, la palabra en el original es hupodeigma, tiene que ver con una representación de lo que era original. La otra palabra, sombra, que en el griego es skia, es que no solo una representación del original, sino que también apunta a una realidad que es el cumplimiento de ello. ¿Está bien? Es algo que es como una sombra. Usted sabe lo que es una sombra. La sombra más o menos te da una idea de algo que es, pero no es lo real. Lo real es a lo que apunta, de donde proviene. Ese es el original. Esa es la idea, por eso es sombra. Así que entonces, el tabernáculo
el de Moisés, era una figura y sombra del tabernáculo verdadero, como se nos comenta en esta sección. Aquí justamente se habla de este concepto y lo vemos ahí y se trae la referencia de Éxodo capítulo 25, versículo 40. Fíjate lo que dice en ese texto. Aquí Dios habla con Moisés y le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esta es la referencia que utiliza el autor. En esta historia vemos que Dios manda a Moisés a levantar el santuario de acuerdo al modelo que se le fue mostrado. Así que el santuario que se erigió en el desierto, lo mismo que los otros que se levantarían después, eran una representación del verdadero, pero a su vez también anticipaba a ese tabernáculo que sería el definitivo, allá en el cielo. Ahora, ¿cuándo es que la figura y la sombra darían paso al cumplimiento? ¿Cuándo dejarían paso a lo verdadero? Bueno, bajo el nuevo pacto. Con el nuevo pacto, chau, tabernáculo. ¿Se entiende? Ahora, el verdadero. Sería el momento cuando el nuevo pacto comenzara, cuando la representación dejaría su lugar para que lo perfecto lo ocupe. Así que si bien en el momento de la redacción de la carta todavía el santuario terrenal seguía en pie, pero estaba sin vigencia, aún así tenían la misma función que cuando todavía estaban vigentes. No dejaba de ser una figura y sombra de lo celestial. Continuaba representando al tabernáculo verdadero y apuntaba hacia ese santuario como final. Ahora, esto es claro en cuanto al tabernáculo, pero no es el punto central de lo que aquí está queriendo hablar. Pienso que el concepto que se quiere enseñar es el siguiente. Tan cierto como esto que se menciona en cuanto al tabernáculo, era lo mismo para el sacerdocio que ministraba en ese santuario. Los sacerdocios de Leví, por eso empieza hablando de los cuales, está hablando ahí también incluyendo a los sacerdotes de Leví. Estos sacerdotes eran sombra y figura ¿de quién? Del sumo sacerdocio del Hijo. Anticipaban que un día dejarían su rol en manos de un sacerdote que sería perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo el Hijo los relevó en ese cargo? ¿Cuándo Él tomó su función? Bueno, con la inauguración del nuevo pacto y del establecimiento de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabemos que en la cruz ganó el derecho, resucitó al tercer día, 40 días en el mundo y luego ascendió en los cielos donde se dio lo que vimos, la entronización y el establecimiento de Él como sumo sacerdote. En ese proceso Él es establecido y a partir de ese momento reemplaza a los sacerdotes levíticos. Ahora entonces, volviendo a lo que él está hablando, si bien es cierto que la labor de los sacerdotes de Leví no tenían validez ya a esa altura para el plan de redención de Dios, sí todavía tenía como propósito ser una representación que apuntaba a este sacerdote final. Entonces, con toda esta explicación, encontramos el segundo concepto que el texto presenta acerca del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto. En este pacto que es mejor, Jesús es el cumplimiento de lo que el anterior pacto anticipaba. Un sacerdote supremo bajo un pacto mejor. Lo que nos quedaría por considerar es lo que esta sección le estaba aportando al ánimo de los oyentes de la carta. Bueno, sabiendo el autor justamente que la opción de volverse atrás era la peor decisión que podían tomar, justamente en su exhortación hay un llamado a guardarse de la confusión en cuanto a querer abrazar algo respecto a la seguridad de la vida eterna, buscar esa seguridad eterna en algo que ya estaba obsoleto. Estaban deseando volver a algo que era una sombra y figura de lo verdadero. ¿Qué confianza podían tener en eso? ¿Cómo buscar en eso su confianza? Cuando eso justamente apuntaba a lo que ellos estaban queriendo despreciar. Un comentarista da la tecla con la siguiente observación. Dice, este es un argumento eficaz para indicar la necesidad de permanecer fieles a Jesucristo y no regresar al judaísmo. El sacerdocio y el santuario terrenales
parecían bastante reales y estables, sin embargo, solo eran copias del verdadero. El sistema del Antiguo Testamento era solo una sombra, y menciona Colosenses 2:17. La ley solo tenía la sombra de los bienes venideros, Hebreos capítulo 10, versículo 1. La verdadera y completa luz vino por Jesucristo. Entonces, ¿por qué volver a las sombras? Y hay otro que aporta lo siguiente, me pareció bueno marcarlo, dice, entonces, ¿por qué debería alguien quedar satisfecho con una copia cuando puede tener el original? ¿Por qué habría de quedar satisfecho un judío con el sacerdocio y los sacrificios antiguos, solamente copias y sombras del perdón y la reconciliación, cuando puede tener perdón y reconciliación reales en Jesucristo? ¿Y qué sacerdote del antiguo pacto puede compararse con el sumo sacerdote del nuevo pacto? Hermanos, está claro que no hay motivo para buscar otro sumo sacerdote fuera de Cristo. No hay. Claramente que no hay. Solamente Él, ya lo vimos la vez pasada, solo Él, por siempre. Pero hay algo interesante para ver acá también, que me pareció muy bueno ir resaltándolo. El autor aquí la carta lo va dejando picando, pero hay un tema que va a tratar mucho, casi al final de la carta. ¿Qué es? Escuchá lo siguiente, mirá. Hay algo más que con toda esta enseñanza va quedando de manifiesto para la audiencia original y también para nosotros. ¿Qué cosa? Si bien es cierto que el sacrificio de Cristo, de su propia vida, fue suficiente para salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, como vimos, no por eso los creyentes ya no presentan ofrendas delante de Dios. O sea, no presentamos ofrenda por nuestro propio pecado, porque todos ellos fue el Hijo de Dios el que intervino con su propia vida. Pero, y acá está el punto, y resaltarlo si te gusta resaltar, sí hay otra clase de ofrenda que los creyentes pueden y deben presentar. ¿Cuáles son? Las ofrendas de alabanza y de devoción. Los sacrificios de la vida que por amor están dispuestos a servir a los demás, especialmente a la familia de la fe. El autor de Hebreos, como te dije, mucho más adelante lo va a mencionar. Y lo dice, fíjate, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Escucha, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿de quién está hablando acá? De Cristo, por medio de este sumo sacerdote, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué es la ayuda mutua? La ayuda entre otros creyentes, no se os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No está hablando acá justamente, ¿no?, de los sacrificios por el pecado, ya los pagó Cristo, pero eso no indica que no haya ofrendas y sacrificios para hacer. Ahora, es muy interesante, volver al versículo 15, por favor, Agus, que vemos en este capítulo 13. ¿Cómo llegan? La duda nos podríamos presentar, ¿cómo llegan esta clase de ofrenda a la presencia de Dios? ¿Qué dice el autor? ¿Qué es por medio de quién? Por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Él es el que presenta nuestras ofrendas delante de Dios. Este sumo sacerdote nuevo y mejor que ministra en el santuario verdadero, presenta nuestras ofrendas delante de Dios. Por eso dice acá, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cómo? Por medio de Él, por medio de Cristo. Por eso Cristo debe estar en todo lo que hacemos. Porque para que nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios, debe ser, ¿quién la debe presentar? Cristo. Él es el medio por el cual nuestras ofrendas son agradables en la presencia de Dios. Por eso Jesús debe ser la motivación y el centro de todo lo que hagamos para Dios. Mirá, un pastor resalta esta realidad de una manera hermosa. Escuchá porque no tiene desperdicio esta cita. Dice lo siguiente. Ninguno de nosotros puede alabar a Dios
agradecerle, comprometerse con Él o dedicarse a Él en adoración, obediencia y servicio aparte de Jesucristo. Dice luego, así como los israelitas no podían presentar ofrendas o sacrificios a Dios en ausencia del sacerdote, los cristianos tampoco pueden hacerlo sin su sumo sacerdote. No podemos confesar los pecados o buscar perdón sin que medie Cristo, como no podríamos acercarnos a Dios sin que medie Él. Lo que hagamos como creyentes, sin importar el valor, debemos hacerlo por medio de nuestro Señor. Y cita Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Entonces, dice este comentarista, obviamente es necesario que Jesús continúe ministrando a nuestro favor. Él lleva continuamente las ofrendas de los corazones de su pueblo, la adoración, la alabanza, el arrepentimiento, la dedicación, las acciones de gracia ante el Padre. Hermano, tal sumo sacerdote nos conviene y es al que debemos recurrir en todo momento. Finalmente, el tercer concepto, el último que vamos a ver en esta primera parte, es que en este pacto nuevo y mejor, el Hijo fue establecido para ministrar con promesas mejores. El pasaje concluye en esta primera parte del sermón con una explicación más acerca del sacerdocio del Hijo. Versículo 6, esto vamos a terminar hoy. Prestame atención porque es precioso lo que va a decir acá. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A medida que avanzamos en el pasaje, nos vamos encontrando con más claridad la referencia al nuevo pacto. Aquí ya empieza a mencionar más lo del pacto. En la segunda parte, que vamos a ver en 2 semanas, vamos a ver con completo detalle sobre este nuevo pacto. Ahora, así todo vamos avanzando, y en este caso lo que hace es una comparación entre el sacerdocio anterior y el nuevo. Si bien con el pacto mosaico Dios estableció por medio de la ley un linaje que por lo que sabemos en muchos casos fueron hombres fieles, en comparación con el sacerdocio del Hijo, su eficacia y poder eran menores. Su ministerio, como sabemos, era imperfecto porque eran hombres imperfectos, tenían defectos. No podían solucionar de manera completa el tema del pecado de aquellos a los que representaban. En cambio, vimos que del Hijo se nos dijo, por un lado, que ha sido fiador de un mejor pacto. Eso lo dijeron antes. Pero ahora, en esta sección actual, se nos da otra descripción bastante parecida. Antes se dijo fiador de un mejor pacto. Acá se menciona al Hijo como mediador de un mejor pacto. Así que no solamente era un garante ideal, esta era la idea de fiador, para un pacto mejor, como lo era el nuevo, sino que su labor de mediador es más sublime que la de los hijos de Leví. Es muy interesante, ¿saben? Esta palabra mediador. La palabra en el original de mediador es mesites. Mesites apuntaba a alguien que mediaba entre las partes, pero que para poder ser ese tipo de mediador tenía que entender a todos los actores entre los cuales el convenio o pacto se llevaría a cabo. Tenía que entender bien a todos. Un diccionario dice que tenía que compartir la naturaleza de todos los que eran parte de este convenio. Bueno, si bien los sacerdotes levíticos fueron establecidos por Dios como mediadores bajo el antiguo pacto, estos no podrían nunca llevar una labor perfecta. ¿Por qué? Porque claramente con aquellos que representaban sí compartían su naturaleza. Eran humanos igual que ellos. Pero del otro lado del convenio que estaba Dios, no. Los sacerdotes levíticos no compartían la naturaleza con Dios, solamente con los seres humanos. Pero como hablábamos ya, este autor resaltaba, estos sacerdocios levíticos eran sombra y figura que anticipaban lo que iba a venir. Un sumo sacerdote, un mediador, un mesites,
capaz de entender a ambas partes, porque ¿qué era este sumo sacerdote? Compartía ambas naturalezas. Él sí podía ser un mediador correcto, porque él entendía a ambos. Porque como sabemos, ese mediador es Jesús, el Dios verdadero que se humanó. Solo Él puede ser un mediador perfecto. Y por lo tanto, el pacto que se lleva a cabo con Él como mediador, evidentemente sería mejor. Porque Él sí es un mediador perfecto, compartiendo, entendiendo ambas naturalezas que estaban en Él. Pero hay algo más. Todo esto se ve aquí, pero hay algo más que se indica en el final de este versículo. Allí al final del versículo 6. Al ir terminando aquí, se presenta el tercer concepto respecto del sacerdocio del Hijo en relación con el nuevo pacto. ¿Cuál es este tercer concepto? En este nuevo y mejor pacto, Cristo ha sido establecido por Dios como sacerdote, el cual ministra, dice el pasaje, que dice, sobre mejores promesas. ¡Wow! Lo que nos podemos preguntar rápido es, ¿y cuáles son estas mejores promesas sobre las cuales el Hijo ha sido constituido como sumo sacerdote en este nuevo pacto? Bueno, hoy no lo vamos a ver del todo eso. Eso lo vamos a ver en más detalle con la referencia que el autor hace del Antiguo Testamento de Jeremías 31. Ahí se va a ver qué promesas mejores hay. Pero lo que sí podemos ver en esta porción es algo evidente. Los oyentes originales debían alentarse mutuamente al recordar que el nuevo pacto al que ellos pertenecían traía beneficios hermosos y mayores que los estipulados en el pacto anterior. Pero ¿cuáles eran? Bueno, hay algunos, y después lo vamos a ver en detalle, pero ponele que no los conocieran, que ignoraran, que necesitaban que alguien se los comente. Ponele. El punto es que ya solo con saber que por lo que estamos viendo acá, Dios ha prometido algo mejor, eso debía ya estar animando los corazones afligidos de aquellos que por causa del Evangelio estaban padeciendo persecución. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pensá lo siguiente. Imagínate estar sufriendo a causa de ser fiel a Cristo. Tanto que estás pensando seriamente en no seguir adelante, diciendo, la verdad que no, ya está, ya fue, no voy a ir más el domingo, me van a mandar WhatsApp, no le voy a responder a nadie, ya dejo todo, me van a llamar, no quiero saber más nada. Tal vez estás pensando seriamente, o tal vez, imagínate, estaban pensando algo así, ¿no? En su tiempo, no tenían WhatsApp, pero estaban pensando algo así, no seguir adelante. Tal vez estaban pensando, decir, bueno, para solucionar el problema, voy a vivir un cristianismo fácil, sin compromiso, no seguir diciendo que soy cristiano, me lo guardo para mí, me ahorro un problema. O por ahí estaban considerando erradamente confiar en alternativas religiosas que hagan descansar a su conciencia respecto a la vida venidera, pero que a la vez te libren temporalmente de los problemas que te sacuden por no renunciar a la fe y a la comunidad cristiana. Decir, bueno, me busco el judaísmo y bueno, algo más o menos parecido, no es tanto, ¿no? Y me ahorro los problemas porque con el judaísmo no hay tanto lío, entonces así ya está. Bueno, antes me reunía con el culto de la iglesia el domingo, ahora me hago reuniones los sábados, ¿no? Hay muchas iglesias pentecostales que le gusta más la iglesia la reunión los sábados, los domingos no tienen ni reunión, ¿no? Parece que le gusta el día de reposo, pero así vamos sábados, no importa, cambiamos. Ahora, estaba esa tentación fuerte, estaba ahí en los corazones, estaban luchando con esta idea. Pensemos, ¿no? ¿Cuál podría ser un incentivo eficaz para decirle no a esta tentación de querer abandonar la fe? De no vivir un cristianismo así, sin compromiso, un cristianismo superficial, un cristianismo a medias, básico. Pensemos, ¿qué cosa se te puede dar? Imagínate que vos sos una persona de esto, ¿no? De la audiencia original. ¿Qué se te puede dar que te ayuda a no rendirte ante esta tentación? Bueno, el texto nos anima asegurando que el Hijo es mediador de un mejor
mejor pacto que fue establecido con mejores promesas. O sea, el punto es que Dios ha prometido cosas preciosas para tu vida y en particular en cuanto a tu salvación eterna. En este nuevo pacto que estamos viendo y que vamos a ver con más detalle en la segunda parte de este sermón, Él ha prometido, Él ha determinado que no te dejará ni tampoco te va a desamparar, porque en su gracia ha determinado sostenerte con seguridad sin importar lo que pase. Esta es una promesa que Él te ha hecho en este nuevo pacto. Fíjense, más adelante el autor de la carta lo va a decir, va a utilizar este concepto para otra cosa, pero que va a lo mismo. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Y ahí viene la cita, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una promesa de Dios para los creyentes del nuevo pacto. De manera entonces, dice el autor, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no temeré lo que me pueda hacer el hombre? Porque ¿quién está conmigo? El Señor. Porque Él prometió y ¿qué te dijo? No te voy a dejar solo. Es una promesa. Este tipo de promesas son las mejores promesas. Es en los momentos de duda y aflicción que las promesas de Dios son como una llave que libera, que te libera como para seguir adelante en el camino. Cuando me puse a escribir esto, estaba terminando y escribí esto sobre la promesa, esto me hizo acordar a una parte del libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Si no lo leíste, tenés que leerlo. Y si ya lo leíste, volvelo a leer, porque es uno de los mejores libros cristianos, obviamente la Biblia por sobre todo, pero entre los libros cristianos es precioso El progreso del peregrino. Bueno, mira, te cuento, ¿qué pensé cuando escribía esto? Había una parte del libro en el cual el personaje principal de la historia, que se llamaba Cristiano, le tocó junto a su compañero de viaje en ese momento, que se llamaba Esperanza, ambos ser apresados por el gigante que se llamaba Desesperación, que encierra a Cristiano y a Esperanza en su castillo, el castillo de la duda. Y se nos cuenta en esa parte del cuento que este gigante, el gigante de la desesperación, habla con su esposa Desconfianza, qué feo nombre, ¿no? Pero así llamaba, Desconfianza, y Desesperación, este gigante, le aseguraba a Desconfianza, a su esposa, que no pasaría mucho tiempo sin que Cristiano y Esperanza sucumbieran. Pero miremos lo que pasa, justo en el momento cuando ya parecía que van a desfallecer del todo. Cada vez más Cristiano y Esperanza caían, y más caían, y más caían. Pero mira lo que dice, escúchalo, te lo voy a leer, a ver si te lo puedo leer bien, porque cuando lo leía me conmovía el corazón. Fíjate lo que dice, esto es tal como está en el libro, dice, momentos antes de amanecer, el bueno de Cristiano prorrumpió como despavorido en estas fervientes palabras. ¡Qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo cuando también pudiera estar paseándome en libertad! Tengo en mi seno una llave llamada promesa que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras del castillo de la duda. ¿De veras?, dijo Esperanza. Estas son buenas noticias, hermano. Sácala de tu seno y probaremos. Cristiano sacó su llave, la aplicó a la puerta del calabozo y a la media vuelta la cerradura cedió. La puerta se abrió de par en par y con facilidad Cristiano y Esperanza salieron del castillo de la duda. Hermanos queridos, no olvidemos nunca esta verdad. Es en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, cuando somos tentados a bajar los brazos, que las promesas de Dios se convierten no en un conjunto de ideas lindas o positivas,
sino en un recurso poderoso para sostenernos con fidelidad y seguir adelante. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué son tan seguras estas promesas para nuestra vida? ¿Por qué? Porque justamente son dadas por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Porque como dice 2 Corintios 1:20, son en Cristo que las promesas de Dios son todas sí y todas amén para su gloria. ¿Qué dice? Porque todas las promesas de Dios son ¿en quién? En Cristo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las preguntas que me quedan para hacerte, hermano, querido, hermana, querida, ¿en qué vas a confiar en medio de la prueba? En medio de la tentación, cuando tenés ganas de bajar los brazos. ¿En lo que tus ojos te puedan mostrar? ¿En esperar que tal vez las cosas cambien de la forma en que vos te parece mejor que tienen que cambiar? ¿En eso vas a esperar para confiar? ¿Es decir, hasta que Dios no haga tal y tal cosa? No. ¿O serás sabio y confiarás en las promesas de Dios? Déjame decirte que solo eso último es lo que puede fortalecer tu vida. Pero hay una promesa también que quiero mencionar antes de terminar en el día de hoy y que va dirigida a los que están hoy aquí, que me escuchan presencial o virtualmente y que todavía están sin Cristo. Aquellos que cargan todavía con el peso de su pecado, que saben en su mente que si hoy les toca partir de este mundo, no tienen seguridad de ir a las moradas eternas, que les aterra saber que su destino eterno es el infierno, porque todavía notan, saben que se encuentra bajo condenación. Bueno, mirá la promesa que Jesús hizo, que hace un ratito Emanuel nos mencionaba. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jesús? El que a mí viene, yo no le echo fuera. No, pero pastor, soy un desastre. No sabés todas las cosas malas que hice. Mirá si Dios me va a recibir así. No importa lo que vos puedas sentir o lo que yo pueda decir. Lo que importa es la promesa de Cristo. Y su promesa es que el que viene hoy a Él no lo va a echar fuera. Él ha determinado recibirte si hoy venís a Él. Pero tal vez tengas esa duda. ¿Cómo me acerco a Cristo para que me salve? Bueno, es solamente por medio de la fe, confiando en que su obra en la cruz ha sido suficiente para perdonar toda tu deuda. Es arrepentirte de toda tu maldad, de lo indiferente que hasta acá has sido con Dios y volverte a Cristo, reconociendo y confesando tu bancarrota espiritual. Mirá, hay otra promesa para vos, querido oyente. Una promesa que se encuentra allí en el libro de Romanos. Dice esa promesa: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa. Hoy mismo, querido oyente, es la oportunidad de que esa promesa sea una realidad para tu vida. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en eso o vas a seguir dudando? Bendito Dios.